La ponencia trataba de cuál sería el papel de las ONGs en las cuestiones migratorias. Me he referido fundamentalmente a dos aspectos. El primer aspecto, que sería de carácter descriptivo, pero al propio tiempo educativo, explicando a la opinión pública cuáles son las raíces de la emigración, las raíces del exilio y del refugio, e intentando ver la realidad de las cosas, que es la parte enorme, mayoritaria de responsabilidad que tenemos en los países del norte, generando migración, generando salida de gente en forma de exiliados. ¿Por qué? Porque comercialmente, porque financieramente, porque industrialmente les tratamos muy mal, y además porque realizamos guerras en sus países y además les vendemos armas para que las hagan. Todo esto genera una salida importante de población que después encuentra enormes dificultades para llegar a los países del norte y que les accedan al refugio o sencillamente a una carta de residencia. Por eso muchas ONGs no solo tratan el tema de la denuncia, que sin duda hay que hacerlo, sino que también intentan explicar a la opinión pública que hay que cambiar la manera de ver la inmigración y especialmente ver las enormes ventajas que ella supone y que ha supuesto a lo largo de la historia. Yo creo sinceramente que racismo, que xenofobia, que cierre de fronteras es fundamentalmente ignorancia. Y entonces a partir de ahí hay que explicar un poco cómo la historia de la humanidad va por eso, hay que explicar también un poco las ventajas que la inmigración y que el exilio han representado. Como siempre nos hemos ido moviendo la población de una parte a la otra del mundo, como incluso para los países envejecidos como el nuestro es una ventaja, es un rejuvenecimiento de la población, como culturalmente las migraciones son siempre una enorme riqueza y como las ONGs deben trabajar para realizar presión política, para intentar cambiar las leyes de extranjería y para también, ¿por qué no?, servir a aspectos concretos como pueden ser trámites de residencia, trámites de acceso al trabajo o sencillamente acciones de denuncia. Creo que por ahí han ido las maniobras de las ONGs. Muchas veces has hablado de la deuda externa y de quién debe a quién realmente, ¿no? Ciertamente, somos los del norte que debemos enormemente a los del sur. Leí una vez un artículo, creo que era de un inca peruano, que explicaba: si todos los quintales de plata que nos llevamos cuando Pizarro acudió allí los valoramos a un interés, aunque fuera del 0% o un 0,001% hasta ahora, serían miles de millones los que Europa debería a Perú, por citar un ejemplo. Y además continuamos cobrándoles abusivamente la deuda, cargando unos intereses que no tienen ningún sentido y a cambio darles unas pequeñísimas migajas de cooperación al desarrollo que además están muchas veces condicionadas a la compra de armas o la compra de productos de los países del norte. Esto es totalmente inaceptable. Tú has hablado de un circuito, ¿no? Cómo se relaciona en un momento determinado la venta de armas con la venta de droga, sí, con la alimentación de ciertos bandos, por ejemplo en Nicaragua. ¿Podrías hacernos una síntesis de ese argumento que has desarrollado? Hemos de tener en cuenta que armas y drogas realizan dos caminos inversos. El norte le vende armas al sur, el sur le vende drogas al norte. Y por lo general podemos ver que hay armas que se pagan con droga y que hay drogas que se pagan con armas. Incluso tuvimos la constatación de todo ello cuando hace unos años se descubrió que el propio Pentágono norteamericano había organizado una transacción en la que los cocaderos colombianos mandaban coca a Estados Unidos con autorización del Pentágono, a cambio de que después ellos mismos, a su regreso a Colombia, trasladan armas norteamericanas para apoyar lo que se llamaba en aquel momento la contra nicaragüense. Actos completamente ilegales, propiciados por el propio Pentágono, que en aquel momento estaba en manos de un señor llamado Bob Gates, que acabó siendo el ministro de Defensa de un señor premio Nobel de la Paz llamado Barack Obama. Bueno, tú te has atrevido muchas veces, digo atreverse porque no se escucha tanto ese discurso, a plantear la eliminación de fronteras. Esto es obvio, es natural. Fijémonos que la mayor parte de ONGs tienen un nombre, pero siempre tienen un apellido, y el apellido es Sin Fronteras.
se llamen médicos, se llamen arquitectos, se llamen abogados, se llamen lo que se llamen, gente que ha de aprender del mundo. No tenemos ningún derecho a establecer fronteras y mucho menos a cerrar el acceso de la gente. La libre circulación de personas es un derecho humano que ha de ser reconocido siempre. Y cualquier actuación, sea policial, sea militar, sea administrativa, de cierre de fronteras, es un delito y además es un acto inconsciente que no debe ser permitido de ninguna manera. Para que la situación mundial vaya cambiando, nuestras posiciones personales y locales también deben ser distintas. Porque es verdad que hay grandes autoridades, hay grandes conglomerados empresariales, hay intereses financieros que marcan la línea de actuación de los gobiernos y que al final sirven a los intereses de los ricos. Pero también es verdad que nosotros, en nuestras compras, en nuestro consumo diario, en nuestras inversiones, en nuestra opinión pública, en nuestras maneras de proceder, estamos apoyando esta situación y en consecuencia esta posición global ha de ser cambiada con nuestra actuación local en cada momento.